De predicaciones la he titulado Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. La serie de sermones de este mes de agosto, los domingos que tendré la oportunidad de predicar la palabra hacia ustedes, estaré tomando este título, Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y esto tiene un porqué, déjeme decirle, porque como ya se los he expresado, el tercer domingo de este mes, el domingo 21, estaremos celebrando nuestro 31 aniversario como iglesia organizada. Y este tema a considerar es muy apropiado para nosotros como iglesia Príncipe de Paz. Ebenecer, la palabra ebenecer tiene un significado. La palabra ebenecer significa piedra de ayuda o piedra de socorro. Eso es lo que significa la palabra ebenecer, piedra de ayuda o piedra de socorro. Y seguramente que en estos 31 años de vida de iglesia organizada, Dios ha sido nuestra ayuda en estos 31 años. Dios ha sido nuestro socorro. Y esto lo podemos ver también en la palabra, en una expresión del salmista, ahí en el Salmo 46, en el versículo 1, que en la traducción viviente dice de la siguiente manera: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Amén. Ese es nuestro Dios. Dios es nuestro refugio, ha sido nuestro refugio. Dios ha sido nuestra fuerza. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos en los tiempos de dificultad. Cuando las situaciones son críticas y adversas, siempre Dios está ahí para socorrernos, para ser nuestra ayuda, para ser nuestro ebenecer. Por eso esta palabra tiene un gran significado para nosotros, porque podemos decir como iglesia, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén, iglesia. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero esto también tiene una aplicación personal, una aplicación diaria que nosotros debemos hacer. Porque cuando tú terminas tus labores en tu trabajo, tú debes expresar ebenecer, porque hasta ahí te ayudó Dios. Cuando tú terminas tus labores en el hogar, debes decir ebenecer, porque hasta ahí te ayudó Jehová. Cuando tú terminas tus estudios en un día de escuela, de universidad, de preparatoria, etcétera, etcétera, tú debes decir ebenecer, porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Podemos aplicar esta palabra continuamente en nuestra vida y reconocer que Él es nuestra ayuda y nuestro socorro, que hasta aquí nos ha ayudado Dios. Por eso estamos aquí, por su gran misericordia y por su gran fidelidad. Dios ha permanecido fiel para con nosotros como iglesia. Y eso nos debe llevar, ¿sabe a lo que nos debe llevar? Al reconocer que Dios ha sido fiel, que Dios ha sido nuestra ayuda, nuestro socorro en todo este tiempo, y por eso estamos aquí. Esto nos debe llevar, iglesia, a un arrepentimiento sincero hacia Él, reconociendo que no hemos cumplido como Él lo ha demandado en estos 31 años de vida como iglesia. Por lo tanto, debemos renovar nuestro compromiso con Él. Debemos consagrar más nuestras vidas a Él. Debemos serle más fieles a Él, porque Él es nuestra ayuda y nuestro socorro. Sí, hasta aquí nos ayudó Jehová por su bendita gracia y por su bendita misericordia. Pero al leer esta palabra que encontramos, o esta frase, ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová, podemos verlo ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, y donde he tomado el título de este mensaje, el versículo 12 del capítulo 7 del primer libro de Samuel, donde dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenecer, diciendo: hasta aquí
nos ayudó Jehová. Estas fueron palabras de Samuel. De Samuel. Y para que Samuel pudiera pronunciar estas palabras, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, tuvo que suceder algo, tuvo que presentarse algo, tuvo que acontecer algo para que Samuel pronunciara estas palabras. Y lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde son 4 cosas que yo veo en este pasaje que quiero compartir y que las analicemos porque son cosas muy pertinentes para nosotros en el día de hoy. 4 cosas sucedieron para que Samuel pronunciara Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. La primera cosa, quiero compartir estas 4. La primera cosa que hubo para pronunciar esto, Samuel, ¿qué tuvo que haber? Hubo arrepentimiento. ¿Sí? Ahí antes, ahí está. Hubo un arrepentimiento y un arrepentimiento sincero de parte del pueblo. Pero nos preguntamos, ¿por qué se arrepintió el pueblo? ¿Por qué Samuel tuvo que pronunciar estas palabras? ¿Qué era lo que significaba para el pueblo? ¿Qué significó para Samuel? ¿Y qué es lo que significa para nosotros hoy en día esta palabra? Porque si nosotros reconocemos como iglesia que en estos 31 años Dios ha sido Ebenezer para nosotros, tiene que haber un porqué. Primeramente, hubo arrepentimiento. Y en los versículos 3 y 4, que están, los voy a leer y están en la pantalla, están en la versión Nueva Traducción Viviente, dice así, versículo 3 y 4. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si en realidad desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astarot. Tomen la determinación de obedecer solo al Señor. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astarot y adoraron únicamente ¿a quién? Al Señor. Para que Samuel pronunciara Ebenezer, tuvo que haber arrepentimiento de parte del pueblo. El pueblo se tuvo que arrepentir porque habían pecado. Habían seguido dioses falsos, a Baal y a Astarot. A Baal, este dios masculino, y a Astarot, la diosa femenina de la fertilidad. Ellos los adoraban y Dios tuvo que castigar a su pueblo porque estaba en la idolatría. Porque Dios reprueba la idolatría. Dios no quiere que tengamos dioses ajenos, sino que solamente le sirvamos a Él. Y yo creo que para la iglesia de hoy esto es pertinente también. Si queremos que Dios siga siendo Ebenezer para nosotros en los años siguientes de nuestra iglesia, o en los años siguientes, o en los días siguientes de nuestra vida, si queremos que Dios siga siendo Ebenezer, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que dejar la idolatría. Aquellos tenían al dios Baal y a la diosa femenina Astarot. Ellos los adoraban y que los habían llevado a la perdición, al fracaso, que los habían llevado a que Dios los abandonara. Dios permitió que su presencia se quitara de ellos, llevando el arca con los filisteos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los encargados de llevar al pueblo en la adoración verdadera a Jehová habían faltado a Dios, habían cometido pecado delante de Dios. El sacerdote Elí y sus hijos habían pecado. Y por eso Dios permitió que los filisteos los derrotaran, porque ellos estaban desobedeciendo a Dios. Y los filisteos, dice que les tomaron de ellos, del pueblo de Israel, el arca del pacto, que representa la presencia de Dios con el pueblo. Se las quitaron, se la llevaron con los filisteos. Los filisteos la tuvieron. Dios castigó a su pueblo. Murió Elí, el sacerdote Elí, cuando le anunciaron de la muerte de sus hijos.
Dice que estaba meseándose ahí en su silla una tarde. Al recibir la noticia de aquel mensajero, dice que se fue para atrás, se golpeó la cabeza y se desnucó, y ahí quedó muerto. Qué tremendo y qué triste, porque el pecado muchas veces nos priva de tantas cosas que Dios nos quiere dar como bendición a nuestras vidas. Por eso debemos arrepentirnos de nuestros pecados si queremos que Dios siga siendo Ebenezer para nosotros como iglesia, que Dios siga siendo Ebenezer para tu familia, para tu vida, etcétera, etcétera. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y quitar todas aquellas dioses ajenos que roban la atención de nosotros, que nos roban la atención que debe estar puesta en nuestro Dios. Toda aquella cosa que tome el lugar de Dios en nuestra vida se está convirtiendo en idolatría. Por eso tenemos que reconocer esto, hermano, y por lo menos podemos nosotros estar aquí y reconocer que este primer principio es clave para que Dios siga siendo Ebenezer para nosotros. Fíjense lo que dice el versículo, estos versículos. Dice: Samuel dijo al pueblo, si en realidad desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de esas imágenes de Astarot, y tomen la determinación, la firme determinación de obedecer solo al Señor. Y este mismo desafío es para nosotros en el día de hoy, que tomemos la determinación de que solamente sirvamos al Señor, a Jehová de los ejércitos. Amén. Número 2, la segunda cosa que tuvo que suceder ahí para que Samuel pronunciara Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Tuvo que haber arrepentimiento, pero tuvo que haber ¿qué? Oración. Un hombre que se levantara en oración. ¿Y ese hombre quién fue? Samuel. Cuando mencionamos a Samuel tenemos que relacionarlo con la oración, definitivamente. Porque él fue concebido por la oración de una mujer, ¿recuerdan? ¿Quién oró por él? Ana, su madre, que clamó, que oró fervientemente, aunque la consideraban ahí cuando se presentaba delante de Dios, ahí pidiendo y rogando, la consideraban ebria. Pero ella clamaba y clamaba y clamaba por este niño, y Dios se lo concedió. Y este Samuel vino a ser el último juez de Israel, un hombre poderoso, un hombre que Dios estuvo preparando y capacitando para utilizarlo en el momento clave y justo de la historia. Dice que el arca estuvo allí en la casa de Kiriat Jearim 20 años antes de que llegara al pueblo. Estuvo 20 años. Y dice que el pueblo de Israel gemía, se lamentaba en pos de la presencia de Dios. Los filisteos no pudieron retener el arca, porque saben que cuando los filisteos tuvieron el arca, ellos la llevaron al templo de sus dioses y la metieron allá ese tiempo donde tenían a su dios Dagón. Y cuando estaba el arca allí en ese templo, dice que el dios Dagón, cuando fueron los filisteos al otro día, lo encontraron postrado ante Dios, ante el arca de Jehová. Y dijeron, pues ¿qué está sucediendo? Y otra vez lo pusieron ahí, y fueron el otro día, el siguiente día, y encontraron a Dagón tirado, sin cabeza y sin pies. Y dijeron los filisteos, no, ¿para qué tenemos aquí el arca? Vamos a devolverla al pueblo de Israel. Porque nadie quería tenerla, porque Dios por sí mismo se estaba defendiendo. Porque la presencia de Dios es poderosa, porque Dios no puede estar en la idolatría. Y la llevaron, la sacaron de ahí, la sacaron en un carro, que después algunos quisieron ver a ver qué se encontraba ahí. Murieron. Ya no llegó el arca a Silo, donde se encontraba en el tiempo de Elí y de sus hijos, sino ahora la tuvieron ahí 20 años en esa casa de Kiriat Jearim, de Abinadab, en esa casa donde tuvieron que santificar a Eleazar,
su hijo, para que guardase el arca, no para que ofreciera sacrificio, solamente para que la custodiara, ¿sí? Custodiara ahí el arca. Pero Samuel viene en un tiempo determinante de la historia, el último juez de Israel, que estuvo demandando al pueblo a que vinieran en obediencia a Jehová, que lo sirvieran a él. Dicen los versículos siguientes, versículo 5 y versículo 9. Fíjese cómo dice: después Samuel les dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa, y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo no comieron durante todo el día, y confesaron que habían pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel se convirtió en el juez de Israel. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. No dejes de rogar al Señor, nuestro Dios, que nos salve de los filisteos, le suplicaron a Samuel. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel, y el Señor, ¿qué hizo? El Señor le contestó. El Señor le respondió. Un hombre de oración. Un hombre que le tocó vivir estos tiempos críticos, pero en esos 20 años Dios lo capacitó y lo preparó hasta llegar a este momento donde se levantó como ese juez poderoso. Y con una sola oración, lo que Sansón no pudo hacer por 20 años, derrotar a los filisteos, este hombre Samuel lo hizo con una oración. Porque la oración a Dios, la oración al Dios de poder, es lo que nosotros debemos hacer: clamar, pedir que Dios responda con poder. Hubo una concentración grande ahí en Mizpa, en un lugar alto. Hubo una reunión de oración muy fuerte y poderosa, donde Samuel estaba rogando en ese tiempo, donde el sacerdocio estaba por los suelos, donde el pueblo de Israel había pecado, donde el arca del Señor, la presencia del Señor, los había abandonado. Ese fue el tiempo de Samuel, pero Dios lo levantó para que él juzgara a la nación. Y ahí estaba, orando, pidiéndole a Dios. Hermanos, como iglesia, si queremos que Dios siga siendo Ebenezer para nosotros de aquí en adelante, tenemos que ser una iglesia de oración. Tenemos que ser cristianos de oración. Tenemos que ser hombres y mujeres que levantemos la vara de la oración para que nosotros prevalezcamos contra los demonios, contra el enemigo, para que nosotros vayamos, conquistemos la visión que Dios nos ha dado como iglesia. Si queremos que Dios sea Ebenezer para nosotros, tenemos que redoblar, tenemos que postrarnos y arrodillarnos, clamar y clamar a nuestro Dios que es todopoderoso. Él nos escuchará, aún en la circunstancia más crítica que tú y yo podamos estar atravesando. Si nosotros nos postramos en oración, si clamamos a ese Dios todopoderoso, Él dice que nos va a contestar, Él nos va a responder de acuerdo a su santa y a soberana voluntad. Dios va a responder. Hubo arrepentimiento, pero también hubo oración. Cuando el ejército de los filisteos se enteró que estaban reunidos allí en Mizpa, inmediatamente se prepararon para hacerle la guerra a Israel. El enemigo es muy astuto. El enemigo no se va a mover con una iglesia que no ora. El enemigo se va a mover y va a hacer guerra con una iglesia que ora. Y por eso el enemigo, los filisteos, se dieron cuenta que el pueblo estaba reunido ahí clamando a Jehová, y es cuando deciden atacar, es cuando deciden venir contra Israel. Pero ahí estaba Samuel, y cuando se enteraron los del pueblo de Israel, dice que le pidieron
Y le dijeron: Samuel, sigue orando. Samuel, no desmayes. Samuel, síguelo haciendo. Sigue orando por nosotros. No dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de estos filisteos. Suplicaban a Samuel. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada, y rogó al Señor que ayudara a Israel. Y el Señor le contestó. Dice que ahí en Mizpa primeramente sacaron agua del pozo y la derramaron, símbolo de arrepentimiento, de las lágrimas derramadas por lo que habían hecho contra Jehová. Pero Samuel tomó este cordero, lo sacrificó, en muestra de que Israel estaba dispuesto a seguir y a servir al Señor. Gloria a Dios por este siervo Samuel, que estuvo ahí intercediendo por este pueblo. Hermanos, Dios se goza cuando sus hijos claman, cuando sus hijos oran a Él, y Dios está dispuesto a responder de acuerdo a su voluntad. Amén. Amén. Hubo arrepentimiento, hubo oración, pero también, tercero, ¿hubo qué? Hubo victoria. Versículo 10 al 12. Hubo victoria, dice la palabra, versículo 10 y 12. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo, y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta un lugar abajo de Becar, matándolos a lo largo del camino. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Sen. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Victoria. Dios respondió a la oración. El enemigo estaba acechando, pero Dios tronó aquel día. Si queremos que Dios siga siendo Ebenezer para nosotros como iglesia, debemos clamar para que Dios truene, para que Dios se manifieste con poder y podamos vencer a nuestros enemigos. Israel no tuvo que hacer nada. Israel solamente persiguió a los filisteos, que temerosos, atemorizados, corrieron, se dispersaron, e Israel los persiguió y los venció. Dios tronó aquel día en respuesta a la oración de un hombre, de un siervo, de una persona que le creyó a Dios. Pero no fue un trueno como los que escuchamos hace días, ¿verdad? Que nos espantaron con la lluvia, ¿verdad? Fueron truenos muy fuertes, pero Dios tronó más fuerte ese día. Dios tronó más fuerte. La manifestación del poder de Dios, dando la victoria a su pueblo. Porque Dios quiere que vivamos en victoria. Dios quiere que sigamos adelante conquistando territorios, conquistando vidas, familias, etcétera, etcétera. Dios nos quiere dar la victoria. Y nosotros tenemos que creer eso. Es la palabra de Dios que dice que nosotros vamos a ser más que vencedores. Dios quiere que seamos esos vencedores en esta generación que nos ha tocado vivir. Y si queremos que Ebenezer siga siendo realidad en nuestra iglesia, tenemos que arrepentirnos, clamar para que suceda la victoria. Pero por último, no solamente hubo arrepentimiento, oración, victoria, hubo también un tiempo de ¿qué? Hubo paz. Hubo paz, versículo 13 y 14. De modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo. Y durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos. Entonces fueron restituidas a Israel las aldeas cercanas de Ecrón y Gad, que los filisteos habían tomado, junto con el resto del territorio que habían tomado de Israel. Y en esos días hubo paz entre los israelitas y los amorreos. ¿Se da cuenta? Hubo paz. Él es el príncipe de la paz. Nuestra iglesia lleva este nombre, príncipe de paz. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que experimentar la paz de Dios, aún en medio de las tormentas de la vida.
Dios quiere que experimentemos la paz de Él. Aun cuando el enemigo arremete, estar confiados de que Dios nos va a dar la victoria y que nosotros podamos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que solamente Él nos puede y nos quiere dar. Hubo paz. Todo el tiempo que Samuel juzgó a Israel, hubo paz en Israel. Hasta el día que David tuvo que enfrentar nuevamente a los filisteos, ¿recuerda? Que enfrentó al paladín de los filisteos, a Goliat, hasta ese entonces. Pero en el tiempo de Samuel hubo paz. Hubo paz. Dios dio paz. Le restituyó todas las cosas que el enemigo les había quitado, les había robado. Porque el enemigo es lo que quiere. Ha venido a matar, robar y destruir. Y muchas veces permitimos que esto suceda en nuestras vidas o en nuestra iglesia. Pero tenemos que tener bien presente la palabra de Dios. Que Cristo ha venido a dar vida, y vida en abundancia, para todo aquel que cree, para todo aquel que cree en Él. Y si tú estás aquí por primera ocasión, déjame decirte que necesitas creer en ese Dios todopoderoso, en ese Dios de gracia y de misericordia, en ese Dios de oportunidades. Si tú reconoces tu condición humana y pecadora, ¿por qué no te arrepientes de tus pecados y vienes y confiesas con tu boca que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador? Él está aquí para ayudarnos. Él quiere ser Ebenezer para tu vida, para que tú puedas experimentar cada momento de tu vida, cada que termine una labor, cada que termine un día, un mes, un año, tú puedas decir y podamos decir: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Por estas 4 cosas que vemos aquí, fue que Samuel pronunció estas palabras. Palabras que han quedado registradas para muchas generaciones, hasta la nuestra hoy. Ha quedado registrada esta palabra para que reconozcamos que Dios es el Todopoderoso, que tenemos que confiar y depender de Él constantemente, todos los días de nuestra vida. Él está aquí. Él quiere ser Ebenezer. Él quiere ser tu Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Oremos. Padre,